Esta es la tumba de San Martín de Porres, un santo con superpoderes. Hola, soy Omar y esto es Qué Curiosa Historia. El santo de la escoba descansa en un féretro expuesto ante el público en la capilla que lleva su nombre, en el interior del convento Santo Domingo de Lima. Como sustento del contenido de este video citaré el libro Vida prodigiosa del venerable siervo de Dios Fray Martín de Porres, natural de Lima, del padre dominico Bernardo de Miranda, terminado en 1645, tan solo a 6 años después de la muerte de San Martín, y el libro Martín de Porres, Santo de América, de Celia Cusen, del año 2017. Era ya 1594. Martín tenía 15 años de edad cuando entró en la orden de los dominicos, bajo la categoría de donado, es decir, como terciario por ser hijo ilegítimo no reconocido por su padre. Así vivió 9 años como criado hasta que su padre lo reconoce ante la ley como su hijo, pudiendo ser finalmente aceptado como fraile dominico. Es a partir de esta etapa en el convento que empiezan los más alucinantes relatos de sus poderes divinos, todos ocurridos cuando Fray Martín estaba en vida, y muchos de los sucesos fueron atestiguados por Juan Vázquez Parra, un criado a quien Fray Martín tomó como si fuera su propio hijo. El poder de la bilocación. Fray Martín experimentó el don sobrenatural de estar en dos lugares al mismo tiempo, por el cual una persona solo por disposición de Dios puede pasar por encima de las leyes de la naturaleza. Es así que la historia cuenta que durante una epidemia en Lima, Perú, el convento de los dominicos fue cerrado para evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, los contagiados estaban asombrados de la repentina presencia de Fray Martín de Porres cerca a su cama para proporcionarles consuelo, atención y curación. Pero lo asombroso es que en Europa, Francia, China, Berberia, hoy Argelia, en África, México y Japón, cientos de enfermos con similar epidemia relataron la presencia de Fray Martín atendiéndolos y curándolos, a pesar de que San Martín de Porres nunca salió de Perú durante toda su vida. En una ocasión, la sobrina de Fray Martín sostuvo una fuerte discusión con su cónyuge, tan fuerte que este decidió abandonar su hogar. Entonces los visitó el santo y estuvo un día y una noche hasta que se reconciliaron. La pareja de esposos sabía que los dominicos tenían prohibido dormir fuera del convento y decidieron averiguar en el convento, y grande fue la sorpresa de la pareja cuando les certificaron que Martín no había salido del convento durante todos esos días. En otro momento, cierto día lo enviaron de comisión a Limatambo por varios días. Como era su deber tocar la campana al alba a las 4:30 de la madrugada, Fray Martín encomendó esta tarea a un empleado del convento para que toque en su ausencia. Ocurrió que el primer día el empleado se quedó dormido, pero escuchó la campana tocar al alba. Corrió y encontró en el campanario al santo, y sorprendido le preguntó cómo había entrado, a lo que Martín le dio una moneda prometida y le pidió que no diga nada, pero el empleado sí contó lo ocurrido, y sumado a eso, testigos afirmaron que a esa hora él estaba en Limatambo, mas no en el convento Santo Domingo, con lo que en el convento quedaron estupefactos comprendiendo la bilocación de Fray Martín. Se cuenta llegó a Lima un día un hombre que estuvo preso en Argelia, África, y le contó a un amigo que en dicha prisión conoció a un fraile negro que lo auxilió de diversos modos. Su amigo posteriormente le presentó a Fray Martín. Para sorpresa del hombre, era el mismo que lo visitaba en la cárcel de Argelia. Fray Martín le pidió que el caso de sus visitas no se divulgase. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal, regálame un like si te parece interesante el video, déjanos tu aporte cultural comentando el video. Y recuerda, no es ofensa no saber de historia, mas sí puede ser ofensivo no querer conocerla. Va un saludo para Cintia Yaniré y a quienes me solicitaron un video de Fray Martín de Porres. Fray Martín también fue tentado por el diablo, y es así que el capitán Juan de Guarnido certifica que en una de las escaleras que quedan justo encima de la pequeña cueva donde Fray Martín oraba, muchos frailes y visitantes decían que siempre se tropezaban en el mismo peldaño, causándoles daño, por lo que esas escaleras eran solitarias sin uso. Fue así que cierto día Fray Martín se atrevió a subir con un candil en auxilio de un enfermo, y justo a medio camino se le aparece un ser maligno, casi en posición fetal, que lo miraba con odio y le dijo al fraile: tú eres superior a Dios. Inmediatamente Fray Martín lo reprendió con fuertes palabras y lo envió al infierno, pero no dando resultado, se quitó el cinto amarrado a su cintura y lo expulsó a correazos, desapareciendo de inmediato este ser maligno. Acto seguido, Fray Martín usó un trozo del carbón del candil y dibujó una cruz en la pared justo donde apareció este ser maligno, pero además mandó a hacer una cruz de madera y la puso en el mismo lugar donde dibujó la primera. Si vas al convento, verás ahí aún están las escaleras y la cruz dibujada por el fraile, que está justo detrás de esta cruz de madera. Personas como tú son las que necesito para lograr la perfección de los humanos. ¿Yo? Sí, tú. Porque tu fuerza espiritual es igual a Dios. ¡Calla, Satanás! ¡Calla, te digo! Sí, igual a Dios. ¡Calla! ¡Que calles, te digo! Eres un santo, Martín. ¡No, no! ¡Un santo! ¡No! Tu poder será infinito. Harás milagros. De todos los rincones de la tierra acudirán a ti. Harás milagros. Todos te adorarán, venerado en los altares. Se postrarán a tus pies
Escucha, Martín. Serás igual a Dios. Igual a Dios. Igual a Dios. ¡Blasfema, Satanás! Tienes que creerme. No. Créeme. Tienes que creerme. Cierto día, otro fraile dominico le preguntó a Fray Martín sobre su novedosa técnica para sanar a un herido de gravedad. El fraile quedó asombrado con la respuesta de Martín. La aprendí en un célebre hospital de Bayona, en Francia, mencionó. Y una vez más, ya se sabe que Fray Martín nunca salió de Perú. Hay que destacar también su humildad única y extrema. Se cuenta que cierto día, el convento tenía serios apuros económicos, tanto así que el prior tuvo que vender algunos objetos valiosos del convento. Ante esto, Fray Martín se ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar ante la crisis, pero el prior, conmovido con Fray Martín, rechazó su ayuda. El poder del tiempo y el espacio. Cuenta don Ricardo Palma, en tradiciones peruanas, nuestro paisano Martín de Porres, en vida y después de muerto, hizo milagros por mayor. Se dice que el prior de los dominicos tuvo que prohibirle que siguiera milagreando, dispénsenme el verbo, y para probar cuán arraigado estaba en el siervo de Dios el espíritu de obediencia, cuentan que cierto día Fray Martín caminaba dentro del convento y vio un albañil que pintaba sobre un andamio y que de pronto caía desde muy alto, pero como este tenía prohibido hacer milagros, le dijo al albañil: espere un rato, hermanito, dejándolo suspendido en el aire, y corrió a pedir permiso al prior para ayudar al albañil. Martín regresó con el prior e hizo que el albañil suspendido en el aire descendiera lentamente e ileso. Coméntame, ¿tú qué piensas sobre este caso paranormal y espectacular? Y resulta que Juan Vázquez de Parra atestiguó también que un día estaban lejos en el campo en el olivar de Medrano sembrando manzanilla con el santo, y se hizo muy tarde y Juan tenía frío, a lo que le dijo a Fray Martín: acabemos, padre, vámonos. Viendo que Juan estaba friolento, lo abrazó y este sintió de inmediato mucho calor, y en un instante, no sabe cómo, se hallaron dentro de la celda de Fray Martín en el convento Santo Domingo. Ocurrió también que cierta noche, don Francisco de la Torre, el guardia amigo que compartió 2 meses de celda con Fray Martín, durmiendo en una alcoba próxima, vio una noche con espanto como el santo, mientras reprendía y condenaba a los invisibles demonios, era sacudido y volteado por estos en todas las direcciones, al mismo tiempo que se producía un incendio en toda la habitación. Después se hizo la paz y el silencio, cuando a las 3 de la madrugada, según la costumbre, se levantó Fray Martín para tocar el ángelus. Su amigo Francisco se levantó para ver a la luz de una vela los destrozos causados en la habitación, pero lo halló todo en orden y sin ninguna señal de quemaduras. Muy sorprendente. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? El poder de la levitación. Según los testimonios de los frailes que vivían con él, Fray Martín levitaba cuando rezaba con mucha devoción. Los frailes cuentan que lo vieron levitar muchas veces ante la cruz que está en la sala capitular, sala donde fue fundada la Universidad Mayor de San Marcos en 1551 y posteriormente la Universidad San Martín de Porres en 1962, mismo año en que Fray Martín fue canonizado. Cuando estaba en este estado no veía ni escuchaba, pues se hallaba en estado de éxtasis. Incluso el virrey de Perú, cuando iba a consultarlo, tenía que esperar a que San Martín saliera del éxtasis. Algo que muy pocos saben es que Juan Martín de Porres Velázquez nació y vivió en esta casa buena parte de su vida. Aquí vivió junto a su madre y su única hermana, Juana de Porres Velázquez. Pero lo que hace aún más interesante esta etapa de la historia es que justo al frente de la casa de Fray Martín está la casa de Santa Rosa de Lima. Se llevaban tan solo 7 años de diferencia de edad, y aunque no hay testimonios de que hayan sido amigos, aún cuando eran vecinos, se puede suponer que sí se conocieron, puesto que Fray Martín vivía en el convento y Santa Rosa iba a diario a orar al convento. Además que algunos frailes cuentan a veces se cruzaban dentro del convento y charlaban sobre Dios. A todo esto se puede deducir que Fray Martín sí haya asistido al funeral de Rosita, como dicen, él la llamaba, puesto que para entonces Rosa ya era considerada una santa y su muerte tuvo un impacto social muy fuerte en Lima. El poder de la invisibilidad. Juan Vázquez de Parra asegura que un día a las 2:30 de la tarde entró don Cristóbal de la Cerda, alcalde de la corte de la Real Audiencia de Lima, a buscar a 2 delincuentes que estaban escondidos en los sótanos del convento. Los delincuentes, que tuvieron noticia de que iban en busca suya, subieron por la cocina de la enfermería y se fueron a la celda de Fray Martín diciéndole: Padre, por amor de Dios, socórrenos, que viene la justicia tras nosotros y está ya aquí. Y les indicó que se mantengan arrodillados en oración. Cuando llegaron las autoridades le preguntaron sobre los malhechores, y ya sabemos que un santo no miente, y efectivamente Martín les dijo que habían llegado a su celda y que busquen. Pero por más que buscaron las autoridades, debieron retirarse porque no encontraron nada, a pesar de que allí estaban los reos arrodillados en oración. Pasado este momento, después que los fugitivos conversaron con el santo, asombrados por el hecho, se convirtieron y prometieron no volver a cometer fechorías. El poder de conocer los pensamientos de los demás y la sutileza. Cierto día, su única hermana, Juana de Porres Velázquez, testimonió que un día ella cometió un pecado y que al siguiente día se apareció su hermano para amonestarla por su conducta. Lo sorprendente es que conoció el pecado de su hermana sin haber ido a su casa. Como se sabe, Fray Martín tenía a su cargo la enfermería. Sus pacientes comprobaron que cuando yacían en su lecho de enfermedad, bastaba que lo llamen con el pensamiento
tratamiento y al instante aparecía el santo trayéndoles alivio a sus males y determinados platillos, frutas, medicinas u objetos que no habían solicitado, pero que eran secretamente deseados o necesitados por ellos. A muchos de sus enfermos los visitaba en sus celdas o habitaciones que estaban enllavadas, con lo cual hacía uso de su otro poder divino, el don de la sutileza, pues traspasaba los muros, puertas y ventanas para atenderlos, quedándose todos estupefactos. Doña Catalina Ramírez cuenta que estaba enfermo de erisipela en una pierna el que fue después su marido, Rodrigo de Meléndez. Este se hallaba en una celda del convento y una noche, muy afligido, estando la puerta de su celda con llave, dijo: ¿quién tuviera ahora agua caliente para darse un baño? Y al instante entró el dicho siervo de Dios con el agua caliente y le dio el baño. Rodrigo Meléndez quedó admirado sin saber por dónde había entrado. Se lo contó después a doña Catalina, su futura esposa, el milagro de aquella entrada, porque estaba cerrada la puerta y la llave puesta en la cerradura por dentro. El poder de la comunicación con la naturaleza. Don Ricardo Palma, nuestro célebre y distinguido escritor peruano, narra en su libro Tradiciones Peruanas la historia Los ratones de Fray Martín. Los visitaba todas las mañanas llevando un cesto de desperdicios o provisiones y que los pericotes acudían como llamados con campanilla. Así, de la misma manera, mantenía en su celda Fray Martín un perro, un gato y un pericote, pues había logrado que los tres animales viviesen en fraternal concordia, tanto que comían juntos en la misma escudilla o plato. Otro suceso fue atestiguado por Juan Vázquez, criado por el santo como un hijo. Juan Vázquez le dijo que era inútil que siembre manzanilla en el lugar donde suelen pasar las reses a comer. Fray Martín le dijo que las manzanillas crecerán, porque ya había hablado con las vacas para que no se las coman, pues podemos pactar con la naturaleza, dijo, y efectivamente los bovinos pasaban y comían otras plantas, pero más no las manzanillas. El poder del perfume sobrenatural. Cuenta el padre Juan Ochoa de Verástegui que viendo a Fray Martín limpiar los baños del convento, y aunque pudiera pensarse que estos baños tuvieran algún mal olor, siempre tenían el lindo olor de Fray Martín, y que así fue siempre. Además, trayendo como traía el siervo de Dios un saco pegado a su cuerpo y con lo que trabajaba todos los días, sudaba mucho, y aunque el padre Juan Ochoa muchas veces abrazó a Fray Martín, siempre le halló un suave olor de su persona. Igualmente, Francisco de Santa Fe afirma que a la muerte de Fray Martín acudió multitudinaria gente, sin ser llamados a la iglesia del convento a venerar su cuerpo. Este afirma le besó las manos y los pies, y que su cuerpo quedó tan tratable y de olor tan suavísimo que parecía estar vivo y todos lo veneraban por santo. El poder de conocer los secretos del corazón de modo sobrenatural. En una ocasión, a un sirviente negro de la enfermería le hurtaron su colchón y su frazada. Este fue y se lo contó al siervo de Dios, a lo que él respondió: espérame aquí, y sin buscar en ningún lado fue directo a la celda de un fraile y lo sacó de ella, diciéndole: padre, si su muchacho no tiene cama, cómpresela usted y no vaya al muchacho a hurtarle la cama. El padre no pudo contradecir nada y entregó al sirviente lo hurtado. En otra ocasión invitó a merendar a un grupo de principiantes de frailes en su celda. Entró Fray Martín con pescado, miel, pan y otras cosas, y sentándose en el suelo en un rincón les dijo a todos: hijos, pueden merendar. Pero volviéndose a uno en particular le dijo por su nombre: Fray fulano, pon ahí el patacón que tomaste, que no es nuestro y tiene dueño. Este le dijo: ¿qué patacón, hermano? ¿Quién ha tomado aquí el patacón? Y sonriendo Fray Martín le respondió: sácalo del zapato, que no está ahí bien la cruz de Jesucristo que tiene el patacón. Y la sacó, dejándolos a todos admirados y absortos del caso. El poder del resplandor sobrenatural. Juan Vázquez de Parra declara: una noche estando yo acostado y Fray Martín tendido en el suelo, estaba la celda muy clara y resplandeciente, y un sacerdote que había venido de Huancavelica, llamado Fray Juan, me dijo: estoy toda la noche dando gracias a Dios de ver tanta luz donde no hay vela. Según los estudios teológicos, las luces o resplandores sobrenaturales aparecen en los cuerpos de los santos, especialmente durante los éxtasis, y eso ocurrió con Fray Martín, que de su cuerpo emanaba luz. El poder de la profecía. Una vez ingresó un joven aprendiz de monje a quien por su apariencia molestaban, pues era feo y de muy corta estatura. El santo pidió que no se burlen, pues crecería y daría honra a la orden domínica. Poco después, el joven enfermó y padeció fiebres, y en los 4 meses que estuvo postrado, creció media vara, y después estudió teología y llegó a ser obispo de Lima. Tenía también el poder de la impasibilidad, que es la resistencia al dolor y al sufrimiento del cuerpo. Así, con este don, nada podía afligirle, ni causarle lesión alguna al cuerpo del siervo de Dios. Tal parece que ni el hambre ni la sed le molestaban, ni el sueño lo tumbaba, ni las rigurosas penitencias lo lastimaban. Casi a la edad de 60 años, 22 años después de la muerte de Santa Rosa de Lima, Martín de Porres cayó enfermo y anunció que había llegado la hora de encontrarse con el Señor. Martín solicitó a los dolidos religiosos que entonaran en voz alta el credo, y mientras lo hacían, falleció. La noticia causó profunda conmoción en la ciudad de Lima. Tal era la veneración hacia Fray Martín que el virrey Luis Jerónimo de Fernández de Cabrera y Bobadilla fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte, y posteriormente cargó su ataúd en hombros, pidiéndole que velara por él desde el cielo. Era las 9 de la noche del 3 de noviembre de 1639, en la ciudad de Los Reyes, capital del Virreinato del Perú. ¿Por qué nos lo quitas, Señor? Señor, ya está contigo. Ay, Fray Barragán, ¿cuánto has tardado?
¿Y qué pronto lloras? ¿No ves que estoy aquí contigo? Y juntos estaremos para toda la eternidad. Como dato interesante te recomiendo ver las películas hechas sobre la vida del santo de la escoba, Fray Martín. La primera es mexicana, de 1961, llamada Fray Escoba, y la segunda peruano-mexicana, de 1974, titulada Un mulato llamado Martín. En ambas películas, el desaparecido gran actor mexicano René Muñoz encarna magistralmente al santo de la escoba. Si te ha gustado este contenido, por favor, te agradecería me regales un like y dejes tu valioso comentario. Este canal, Qué Curiosa Historia, lo encuentras también en YouTube y Facebook. Agradecería me sigas